Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Oigan, el día de hoy estoy grabando de madrugada. Yo sé que ustedes lo van a ver tal vez en la mañana, tal vez en la tarde, no sé. Yo siempre acostumbro darle los buenos días, ¿verdad? No, aún no sabiendo en qué horario lo van a ver o ahora escuchar también, ¿no? Pero hoy solo tendremos de fondo el ruido de los filtros de las peceras, una que otra moto que llega a pasar y uno que otro perrito despistado por ahí que le da por ladrar por cualquier cosa, ¿no? Y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema del uso de la palabra de Dios, el uso de la Biblia. Señores, como ya lo he mencionado anteriormente, vamos a encontrar más de 3000 versiones de la Biblia y vamos a encontrar también más de 2180 y tantos idiomas en los que esta está traducido. Y pudiera ser que pensemos, ay, bueno, pues qué chiste puede tener leer la Biblia, Perla, claro que yo ya sé leer la Biblia, yo ya sé cómo buscar cuando me dicen, ve al capítulo tal, del libro tal, versículo tal, pero yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Cuando yo arranqué en mi caminar con el Señor Jesucristo, yo no sabía cómo utilizar mi Biblia. La verdad es que yo no entendía para qué eran los numeritos chiquitos, yo no entendía, bueno, ese fue un carro, yo no entendía para qué eran los números grandotes, en qué orden iban, si me decían busca en tal, pues yo no sabía qué libro, etcétera. Y bueno, es importante que sepan que esta Biblia, que es la que yo te comparto, que tú empieces a leer, que es Reina Valera 1960, o en el caso de los que como yo en un principio se les complica mucho el lenguaje tipo habéis, tenéis, podéis y demás, te puedo recomendar otra opción que es la versión Nueva Traducción Viviente. Yo hasta hace unas semanas yo recomendaba la nueva versión internacional. Sin embargo, hay algo que me hace muchísimo ruido y es que en esa versión recién encontré dos versículos que están completamente fuera de lugar. Bueno, más bien, sí, fuera de lugar porque están literalmente fuera de la palabra de Dios, o sea, no los incluyen. Se brincaron del versículo 20 hasta el 22, o sea, literalmente le mocharon un versículo que desde mi punto de vista, y yo creo que del de todos, no es correcto porque es un versículo sumamente necesario, ni siquiera se puede sintetizar en el resto bueno, en el contexto lo que ese versículo decía. Después les compartiré el detalle, pero sí es importante que sepan que la nueva versión internacional trae dos que tres cositas que pueden hacer mucho ruido. Recuerden que la palabra de Dios en Apocalipsis nos dice que es sumamente penado el hecho y que no heredará su parte en los cielos a aquella persona que le quite, sí, palabras a la Biblia. Entonces, a mí no me gusta ya compartir mucho acerca de la nueva versión internacional porque lo que menos quiero es robarles grandes bendiciones que incluyen esos versículos que no vienen en la nueva versión internacional. Por eso ahora estoy recomendando Nueva Traducción Viviente, que es como la que más o menos creo yo que viene. Pues hasta ahora no he detectado un fallo, pero si lo llego a detectar, por supuesto que se los voy a informar de inmediato, porque la idea es compartirles algo que realmente edifique sus vidas y que respete la palabra de Dios como tal. Esta Biblia, Reina Valera 1960, está compuesta por 66 libros. ¿Qué son libros? Literalmente, yo no lo entendía. O sea, yo sé que a lo mejor a muchos por aquí dicen, no, pues yo soy sabiondo. O sea, claro que sé leer la Biblia, claro que sé cuántos libros contiene, claro que sé de dónde empieza, dónde termina, o sea, muchísimas cosas. Yo no lo sabía y yo sé que es muy probable que aquí haya uno que otro despistado como yo, que tampoco lo sepa y yo te lo quiero compartir, yo te quiero sacar de esa situación, porque yo sé qué pasa, ¿no? Entonces, tenemos 66 libros. La Biblia está compuesta de libros, lo que tú conoces como Éxodo, Génesis, Apocalipsis, Mateo, Juan, Crónicas, Jueces, etcétera. Cada uno es un libro, obviamente con su respectivo autor, con su respectiva cronología, etcétera. Pero lo importante es que sepas que contiene 66 libros. ¿Existe una Biblia que tiene más libros? Sí. ¿Por qué esta no lo tiene? Porque no forman parte del verdadero canon, porque no forman parte de aquello que ya se investigó, se estudió y se decidió que sí venía con una secuencia muy marcada, que habían muchas, ¿cómo le llaman? Referencias cruzadas, que se entiende que realmente es un mismo autor, a pesar de que está escrita por 40 autores diferentes en épocas diferentes, en tiempos diferentes. La palabra no tiene incongruencias, tiene una secuencia, tiene referencia de que el autor es uno. Y en este caso, pues obviamente sabemos que el autor es el Espíritu de Dios, quien realmente nos da estos 66 libros. En la Biblia que les comento que no tiene solo 66, tiene más libros, esos libros extra se les conoce como deuterocanónicos, es decir, están fuera del canon. No se les considera que son parte de una inspiración divina, más bien son autores independientes que de alguna manera pues quieren compartir un contenido, pero que realmente no se pueden
considerar como parte de algo que Dios inspiró, ¿sí? Entonces, bueno, eso es como un paréntesis cultural. ¿Cómo vamos a usar nuestra Biblia? Nosotros tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla prácticamente de antes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, las profecías que nos revelan que el Salvador va a llegar, el cómo antes operaba la ley y no la gracia. Y bueno, en el Nuevo Testamento viene ya cuando Jesús viene aquí en forma de hombre y bueno, se da todo lo que se dio hasta la crucifixión. Y también pues hay algunas cartas, algunas epístolas de algunos discípulos que comparten con el afán de poder enseñar a las congregaciones, enseñar a los creyentes a buscar el camino correcto a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Viene también el Apocalipsis. Y bueno, hay un contenido bárbaro y hermoso, pero lo importante es que sepas usarla, que cuando yo te diga, a ver, vámonos a Génesis, capítulo 2, entonces tú buscas el libro de Génesis. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. Lo tenemos aquí. Y si yo te digo capítulo 2, ves los números grandotes, porque hay números grandotes y hay números chiquititos. Los números grandotes son los capítulos, ¿vale? De hecho, hay algunos encabezados. Por ejemplo, aquí en el capítulo 2, aquí está. Bueno, para los que solamente están escuchando, evidentemente no van a poder ver lo que estoy mostrando ahora en el video, pero yo sé que es muy fácil identificar en una Biblia los numerotes y los numeritos, ¿vale? Entonces, los numerotes son el capítulo. Tenemos aquí el capítulo 2 de Génesis. Si yo te digo que te vayas al capítulo 2 del versículo 3, lo que tú vas a hacer es ir al numerote grandote por capítulo. Y luego cuando te lo escriben, que para darte dirección de dónde tienes que ir a leer, ya ves que le ponen 2, en este caso sería 2 puntitos, como los que tienen la hora del reloj, 2 puntitos, y enseguida vienen otros números. Entonces, si yo te digo capítulo 2, versículo del 3 al 5, eso quiere decir que te va a aparecer a ti como un 2 puntitos como los que tiene el reloj, y te va a aparecer un 3-5, ¿ok? Si yo te digo capítulo 2, versículo 2 y 4, entonces te va a aparecer 2, los 2 puntitos, 2,4, ¿vale? Entonces, los numeritos se encuentran después y a esos son los que les llamamos versículo. Entonces, no hay como ¿cómo se puede decir? No formalmente, sino que obligatoriamente tú tengas que leer la Biblia en un orden. Yo platicaba hace poco que a mí me gustaba mucho abrir mi Biblia y antes orar a Dios para que Él me diera una respuesta a mi situación a través de donde yo abriera mi Biblia. No quiere decir que esté mal, pero tampoco es la mejor manera de buscar en la palabra de Dios. Entonces, yo te recomiendo a título personal empezar a leer la palabra de Dios desde el Nuevo Testamento. Muchas personas recomiendan leer a partir de Juan, el Nuevo Testamento, que prácticamente arranca desde Mateo, y te vas a encontrar con que la mayoría de las Biblias traen la división, si no es que todas, traen la división de donde empieza el Nuevo Testamento. Entonces te vas a ir al Nuevo Testamento y vas a empezar a leer. Las personas normalmente, bueno, aquellos que ya conocen de Dios y que quieren que la gente conozca recomiendan arrancar en el Nuevo Testamento, lo cual a mí me parece algo muy congruente, muy bueno. Pero siempre te dicen, lee Juan. En mi opinión, a mí me gusta empezar a leer desde Mateo. O sea, me gusta recomendarles que lean desde Mateo. Si tienes una persona que tiene como mucho tema de ataques espirituales, de experiencias sobrenaturales y todo eso, que lea Lucas, ¿no? Por ejemplo, a partir de Lucas. Pero siempre arrancar del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando una persona está recién iniciada, ¿sí?, en el caminar con Dios y empieza a leer el Antiguo Testamento, si no tiene como que mucha profundidad al respecto, pudiera sentirse un poco abrumada por el contenido del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una joya, es una belleza, pero tienes que estar ya en comunión con Dios como para que el enemigo no te confunda y haga sentir como que algo por ahí no está tan cómodo, y es que en realidad parte de ello no está tan cómodo. Sin embargo, cuando tú ya entiendes la gracia de Dios, todo lo demás es mucho más sencillo, ves el Antiguo Testamento de una manera diferente, etc. Entonces, yo te recomiendo que empieces a leer desde Mateo, arrancando luego el Antiguo Testamento. Y que la versión, si a ti no te acomoda mucho, como a mí no me acomodaba, el leer palabras como habéis, tenéis, sois, vosotros y todo eso, leas la Nueva Traducción Viviente. Cómprate una Biblia, ve a una librería cristiana o ve a una iglesia grande donde normalmente siempre venden Biblias, y pide una versión NTV, que es Nueva Traducción Viviente. Y si no, y si te la quieres aventar con Reina Valera, que es el habéis, tenéis, podéis y demás,
es la más recomendable. ¿Por qué? Porque es la más acercada a los manuscritos originales, a la traducción más allegada a los manuscritos originales. Por eso recomendamos siempre la Reina Valera 1960. Fíjense que también está Reina Valera contemporánea, la que creo que ya no trae, la veis, tenéis, podéis y todo eso, pero sí está muy pegada también a la Reina Valera 1960. Tenemos la Biblia de las Américas también, y bueno, yo sí, insisto, te recomiendo la Nueva Traducción Viviente para que sea de lo más simple el lenguaje y pueda quedarte muy cómoda a la hora de aprender. Y bueno, así es como vamos a poder usar nuestra Biblia. Ya sabemos que nuestra Biblia contiene 66 libros inspirados por Dios, que tenemos 40 autores en este libro compuesto de libros, este libro compuesto de libros, 66 libros creados por 40 autores diferentes, en épocas diferentes, en tiempos diferentes, con una congruencia maravillosa, como si porque una sola persona fue la que escribió realmente esta gran bendición que tenemos nosotros, que es la Biblia, y el escritor, el autor de este maravilloso libro es nuestro Padre. Entonces, pues así es como la debemos usar. Ya sabemos que vienen, les decía encabezados, ya no les terminé de mencionar, pero vienen encabezados. Por ejemplo, aquí en el Génesis, capítulo 48, aquí tenemos el numerote, ¿verdad? Arranca el encabezado que dice, Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Es como de lo que te va a hablar el capítulo, ¿sí? Cada capítulo tiene su encabezado. Aquí el capítulo 49 dice, profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y así en cada capítulo. Entonces tenemos los numerotes, que son los capítulos, y los numeritos, que son los versículos, y ya sabemos que cuando nosotros ponemos dos puntitos, 3, significa que estamos hablando del primer número es el capítulo 2, versículo 3, o si es del 3 al 5, 3-5, o si es de 3 y 6, es 3,6. Entonces, así es como leemos nuestra Biblia. Yo sé que para muchos va a ser así como que, ay, no inventes, dime algo nuevo, ¿no? Pero, hey, déjenle chance a los nuevecitos, como yo en mi momento era nuevecita y me daba mucha pena preguntar y nadie me decía cómo usar mi Biblia. O sea, yo andaba ahí como que correteando. También es importante que sepas que la mayoría traen como sus divisores, aquí sus separadores, para que tú veas, algunos los traen muy discretos, otros muy, muy grandes, para que tú veas en dónde está cada libro, porque al principio digo, hoy yo ya agarro la Biblia y ya sé más o menos a qué altura de mi Biblia se encuentra qué libro, ¿no? Por ejemplo, Isaías, no agarro y abro y ya sé más o menos dónde voy a encontrar Isaías, pero eso pues lleva tiempo. Al principio andas ahí como que, ¿y dónde está? ¿Y antes de qué? ¿Y después de qué? Y le buscas y le buscas y le buscas, y como hay algunos libros que son muy chiquititos, entonces te cuesta trabajo encontrarlos entre un libro y otro. Entonces yo te recomiendo mucho que compres tu Biblia con ya divisores para que no tengas ese problema. Ya nada más checas así como que en el divisor, mira, aquí dice que aquí está Isaías, entonces ya abro ahí y ya le busco menos, ¿no? Ya me tardo menos en encontrar Isaías para poder empezar la lectura. Y si no lo trae, no te preocupes, también existen unos que venden por separado. Tú vas y compras unos divisores, unos separadores para Biblia y ya vienen cada uno con qué libro corresponde y nada más tú los pegas al principio de la hojita y los vas poniendo así como que en escalerita para que tú puedas buscar más fácilmente, ¿no? Entonces yo espero que este manual así súper express del uso de la Biblia te sirva tanto como a mí me sirvió en un principio la persona que me empezó a enseñar cómo leer la palabra de Dios. Es increíble porque a veces creemos que el tiempo, pues, ahora sí que por sí solo te da el aprendizaje. No, buscar y preguntarte da el aprendizaje, porque una ocasión me tocó que en la iglesia donde me estaba congregando, una chica se acercó y me vio que estaba yo con la aplicación del celular picándole y buscando rápidamente los versículos, porque cuando vas a la congregación a veces es más rápido, más práctico buscar en tu celular lo que el pastor está diciendo para verificar lo que está diciendo, ¿no? Lo que te está compartiendo. Pero esta chica me preguntó, oye, ¿cómo le hiciste ahí para que saliera así de rápido? Y yo le expliqué y todo. Y le dije, ¿cuánto tiempo llevas viniendo a la iglesia? Como para hacerle plática, ¿no? Esto ya cuando estaba acabando todo. Y me dice, 2 años. Y le digo, ok, y quedó ahí, ¿no? Ya con el paso del tiempo, porque a mí me da pena preguntarle, pero ya con el paso del tiempo me fui dando cuenta que ella no sabía cómo buscar lo que el pastor estaba indicando que buscáramos en la palabra de Dios. Y ya me tomé el tiempo y le dije, a ver, mira, ¿sabes qué? La palabra de Dios así, así, así. Cuando te digan capítulo 2 de tal libro, versículo tal. Y ya le empecé a explicar. Ella llevaba 2 años y nunca se atrevió a preguntar. Y después me dijo, ay, gracias, porque sí me daba mucha pena preguntar, pero la verdad es que nunca he sabido exactamente cómo leer la Biblia. Lo que trato de hacer es, pues, abrirla y empezarla a leer donde la abrí y pues ya, ¿no? Entonces, que era un poco lo que yo hacía. Entonces, yo espero que esto te sirva a ti, tanto como a mí me sirvió cuando me explicaron. Y pues bueno, más nada, les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, bye bye.